En este video exploraremos la vida de Luis Aguilar, conocido como El Gallo Giro, actor y cantante emblemático que integró el trío legendario del cine ranchero junto a Pedro Infante y Jorge Negrete. Partiremos desde su hogar natal en Hermosillo, ahora en ruinas, hasta su trayectoria en la Ciudad de México. Veremos desde sus caballos pura sangre hasta sus trajes de charro, adornados con bordados en oro y plata. Acompáñanos a descubrir la riqueza, inmuebles y lujos que rodearon a este hombre cuyo carisma conquistó a México y América Latina durante 50 años. Te garantizo que este viaje te sorprenderá. Comencemos. El hombre detrás del mito. Luis Aguilar Manso vino al mundo el 29 de enero de 1918, en Hermosillo, Sonora, en el norte de México. Fue hijo de Luis Claudio Aguilar González y Concepción Manso, el segundo de 5 hermanos en una familia que gozaba de una posición económica holgada, gracias a las tierras que poseían en la región. La familia Aguilar contaba con extensas propiedades donde criaban ganado y cultivaban la tierra. Luis creció rodeado de caballos, ranchos y la cultura norteña que más adelante definiría toda su carrera artística. Pasó su infancia en Hermosillo, aprendiendo a montar desde muy pequeño, escuchando corridos y música ranchera, cultivando un amor por las tradiciones mexicanas que jamás lo abandonó. Sin embargo, alrededor de los 10 años, su vida dio un giro radical. El gobierno expropió las tierras de la familia como parte de la reforma agraria posterior a la Revolución. De un día para otro, perdieron sus propiedades, su principal fuente de ingresos y el patrimonio acumulado por generaciones. Se vieron obligados a dejar Hermosillo y trasladarse a la Ciudad de México para empezar desde cero. La adaptación en la capital fue difícil al principio. Luis ingresó al colegio militar, buscando una carrera tradicional para jóvenes de familias que, aunque habían perdido su fortuna, mantenían cierto prestigio social. Estudió ingeniería militar y parecía destinado a ser oficial del ejército. No obstante, su espíritu aventurero chocaba con la estricta disciplina castrense. Por ello, abandonó la escuela militar y consiguió empleo en el Departamento Agrario de la Secretaría de Hacienda. Un trabajo burocrático, seguro y respetable, pero que le resultaba monótono. Necesitaba emoción, libertad, una vida intensa. Entonces tomó una decisión que su familia consideró imprudente. Se mudó a Mazatlán, Sinaloa, para dedicarse a la pesca de tiburones. En las décadas de los 30 y 40, esta actividad era extremadamente peligrosa. Luis salía en pequeñas embarcaciones al Pacífico, enfrentándose a enormes tiburones y arriesgando su vida constantemente, pero eso lo apasionaba. Era emocionante, era libre, era genuino. Se ganó fama en Mazatlán y Guaymas como uno de los pescadores de tiburones más valientes y exitosos. Obtenía buenos ingresos vendiendo aletas y carne de tiburón, viviendo una existencia plena de aventura. Pero en 1941, un encuentro transformó su destino para siempre. Luis visitaba a su familia en la Ciudad de México y asistió a una fiesta. Como era habitual, cantó algunas rancheras acompañado de su guitarra. Su voz profunda y su carisma cautivaron a uno de los invitados, Robert O'Keefe, un productor de cine estadounidense que trabajaba en México. O'Keefe se acercó a Luis tras su actuación y le dijo algo que jamás olvidaría. Un estadounidense que laboraba en México se acercó a Luis después de su actuación y le dijo algo que jamás olvidaría. «Llegarás a ser un actor reconocido», le aseguró. Además, le propuso participar en una de sus producciones cinematográficas. Luis aceptó más por curiosidad que por verdadera ambición. En 1941, intervino en un papel sin acreditar en Soy Puro Mexicano, estrenada en 1942. Aunque se trataba de un rol pequeño, fue suficiente para que Luis descubriera su pasión por la actuación. Sin embargo, su verdadero mentor en el cine sería el productor Raúl de Anda, quien percibió en Luis un talento especial. En 1943, cuando Luis tenía 25 años, Raúl de Anda le facilitó obtener su primer papel principal en Sota, Caballo y Rey, estrenada en 1944. Luis carecía de experiencia actoral. No había estudiado teatro ni dominaba técnicas cinematográficas, pero poseía algo imposible de enseñar: un carisma natural, presencia en pantalla y autenticidad al montar a caballo y cantar corridos. La película fue todo un éxito. El público mexicano, especialmente en el norte del país, se identificó de inmediato con este actor que parecía salido de un rancho norteño. No era como los galanes del cine urbano. Luis era rudo pero encantador, valiente y sensible. Cantaba como un verdadero ranchero porque lo era en espíritu. Música. En 1951 llegó el punto culminante de su carrera. El director Ismael Rodríguez decidió unir a Luis con Pedro Infante en 2 películas que se convertirían en clásicos instantáneos: A Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?.
filmadas simultáneamente. La química entre Luis y Pedro fue perfecta. Se complementaban, competían amistosamente y creaban escenas inolvidables. Estas cintas demostraron que Luis podía estar a la altura de Pedro Infante, el ídolo absoluto del pueblo mexicano. Luis siguió trabajando en cine durante las décadas de los 60 y 70, aunque el cine ranchero ya estaba en declive. También actuó en 5 telenovelas a principios de los años 80, pero para los 90 sentía que le ofrecían papeles sin relevancia, lejos de su trayectoria. En 1992 obtuvo su primer y único premio Ariel por mejor actuación de reparto en la película Los años de Greta. Fue un reconocimiento tardío a una carrera extraordinaria. Falleció el 24 de octubre de 1997 mientras dormía en su casa de la Ciudad de México, a los 79 años. Murió de un infarto masivo. Sus pulmones también estaban dañados por el enfisema pulmonar provocado por décadas de fumar. Fue cremado en el cementerio español. Parte de sus cenizas fue depositada en la Iglesia de la Cruz en Jardines del Pedregal y otra parte esparcida en el mar cercano a Cancún, regresando al océano que amó desde joven cuando pescaba tiburones. Pero antes de su fallecimiento, Luis Aguilar vivió décadas como una de las estrellas más importantes del cine mexicano, con una fortuna considerable y un estilo de vida que reflejaba su amor por la tradición ranchera. ¿De cuánto hablamos realmente? ¿Cómo vivía el Gallo Guiro? Prepárate, porque las cifras y los detalles te van a sorprender. Su fortuna. Durante décadas, Luis Aguilar fue uno de los actores mejor remunerados del cine ranchero mexicano. En sus años de mayor éxito, especialmente en la década de 1950, cuando el cine mexicano vivía su época dorada, Luis ganaba entre 20,000 y 40,000 pesos por película. Para comprender lo que esto representaba, hay que recordar que el salario mínimo en México en los años 50 era de aproximadamente 3 pesos diarios, es decir, unos 90 pesos mensuales. Luis ganaba en una sola película lo que un trabajador promedio obtenía en 15 a 30 años de trabajo. Luis percibía en una sola película lo que un trabajador promedio lograba en 15 a 30 años de empleo. Si ajustamos esas cifras al valor actual, estaríamos hablando de entre 400,000 y 800,000 pesos modernos por cada filme. Música. Un rodaje promedio duraba entre 4 y 8 semanas. Durante su época más productiva en los años 50, Luis realizaba entre 3 y 6 películas al año. Música. Hagamos el cálculo. En un año típico, Luis podía obtener entre 60,000 y 240,000 pesos de esa época. En términos actuales, eso equivaldría a ingresos anuales de entre 1,2 y 4,8. Música, millones de pesos, solo por su trabajo en el cine. Pero había mucho más. Luis Aguilar no solo fue actor, música, sino también cantante con una carrera musical sumamente exitosa. Música, grabó más de 160 temas a lo largo de su vida. Canciones como Morenita Mía, El Sinaloense, El Fandanguero, El Muchacho Alegre y El Mariachi de Pies a Cabeza se convirtieron en clásicos que aún se escuchan hoy. Cada tema grabado le generaba regalías. Cada vez que sonaba en la radio, se vendía un disco o alguien compraba el acetato, Luis recibía ingresos. Durante décadas, estas regalías fueron una fuente constante que se sumaba a sus remuneraciones cinematográficas. Incluso tras dejar de filmar en los años 80, las regalías musicales continuaron llegando. Además, Luis ofrecía presentaciones en vivo de forma regular. Realizaba giras nacionales por todo México y giras internacionales por Cuba, Puerto Rico y toda Sudamérica. Era un ícono reconocido a nivel continental. Sus shows llenaban teatros, plazas de toros y auditorios. Por cada presentación cobraba entre 5,000 y 10,000 pesos durante los años 50 y 60. Si hacía 2 shows al mes, eso le generaba entre 10,000 y 20,000 pesos mensuales adicionales, es decir, entre 120,000 y 240,000 pesos anuales más. Sumado a sus ingresos en cine, Luis Aguilar contaba con múltiples fuentes de ingresos que lo posicionaban como uno de los artistas mejor remunerados de México. Su imagen también se utilizaba para publicidad. Aparecía en carteles promocionales, portadas de revistas y anuncios de productos relacionados con la cultura ranchera. Cada uso comercial de su imagen le proporcionaba honorarios extra. Los estudios la empleaban para promover sus películas. Era una marca en sí mismo, y las marcas valiosas generan ingresos continuamente. Luis fue lo suficientemente sagaz para mantener estabilidad económica hasta el final de su vida gracias a sus regalías musicales y a la retransmisión de sus películas en televisión. A medida que el cine ranchero era redescubierto por nuevas generaciones a través de la televisión, las películas de Luis se emitían constantemente, generándole regalías adicionales. Propiedades.
Las propiedades de Luis Aguilar reflejaban claramente su forma de vida. No era un hombre ostentoso, no necesitaba mansiones gigantes ni múltiples bienes para demostrar su éxito. Vivió con discreción, con elegancia, pero sin excesos innecesarios. Como mencionamos, la casa donde nació en Hermosillo, Sonora, era una propiedad familiar que la familia perdió cuando el gobierno expropió sus tierras. Esa casa aún existe, pero está en ruinas, abandonada, convertida en un recuerdo melancólico de lo que alguna vez fue el hogar de una familia acomodada. Hay videos recientes que muestran paredes deterioradas, techos derrumbados y la vegetación invadiendo las habitaciones. Es conmovedor observar cómo se perdió ese fragmento histórico, pero también representa que Luis forjó su propia leyenda sin depender del legado familiar. Cuando su familia se trasladó a la Ciudad de México tras perder las tierras en Sonora, inicialmente vivieron en condiciones humildes mientras se reorganizaban. Luis apoyó económicamente a sus seres queridos una vez que comenzó a triunfar en el cine, aunque su residencia principal durante su trayectoria estaba ubicada en zonas residenciales de clase media alta de la capital. La vivienda contaba con un amplio jardín, algo fundamental para Luis, pues necesitaba espacio para sus caballos. Disponía de establos en la propiedad o muy cerca, donde alojaba sus ejemplares más valiosos. Además, tenía espacio para guardar sus trajes de charro, monturas y arreos. Era un hogar diseñado para un hombre cuya existencia giraba en torno a la charrería. En sus últimos años, Luis vivió en Jardines del Pedregal de San Ángel, un área residencial distinguida al sur de la Ciudad de México. El Pedregal era un desarrollo relativamente reciente en las décadas de los 50 y 60, construido sobre campos de lava volcánica del Citle. Era un sitio tranquilo, con casas modernas de arquitectura interesante, amplios jardines y una atmósfera de privacidad que Luis apreciaba mucho. Su residencia en el Pedregal no era la más grande ni la más lujosa del vecindario, pero se ajustaba perfectamente a sus necesidades y a las de su familia. Contaba con espacio suficiente para recibir amistades y para que su hijo, Luis Aguilar Doblado, creciera rodeado de sus colecciones de memorabilia del cine y de la charrería. Allí fue donde Luis pasó sus últimos años, envejeciendo rodeado de recuerdos de una carrera magnífica. Fue en esa casa del Pedregal donde falleció plácidamente mientras dormía el 24 de octubre de 1997. Fue ese el lugar donde su familia lo encontró en calma tras una vida intensa de 79 años. Desde esa misma casa partió su último viaje hacia el cementerio español, donde fue cremado. Parte de sus cenizas quedaron en la Iglesia de la Cruz, en Jardines del Pedregal, cerca de su hogar durante décadas. Era su forma de permanecer cerca del lugar que significó su refugio. La otra parte fue esparcida en el mar cercano a Cancún, regresando al océano que conoció en su juventud cuando pescaba tiburones en Mazatlán. Sus preferencias por lo ranchero reflejaban el verdadero lujo de Luis Aguilar. No en mansiones ostentosas ni en autos importados costosos. El auténtico lujo para Luis radicaba en sus caballos pura sangre y en su colección de trajes de charro, auténticas piezas artísticas. Luis Aguilar trabajó con caballos durante toda su carrera en el cine. No se trataba de caballos comunes, sino ejemplares entrenados específicamente para la pantalla, capaces de realizar maniobras complejas, galopar junto a cámaras montadas en vehículos, detenerse de inmediato en el momento preciso y hacer todo lo que las escenas demandaban. Este nivel de preparación exigía años de dedicación, y solo los mejores entrenadores lograban resultados así. Pero Luis no solo utilizaba caballos prestados para sus películas. Poseía sus propias crías de pura sangre. Criaba ejemplares de alta calidad, seleccionando cuidadosamente sementales y yeguas para producir potros con las mejores cualidades: fuerza, velocidad, un temperamento dócil pero valiente, y belleza física. Era a la vez un negocio y una pasión profunda. Potencia, rapidez, un carácter dócil pero audaz, y una apariencia imponente. Para Luis era tanto un negocio como una pasión profunda. Durante las décadas de los 40 y 50, tener caballos pura sangre era un privilegio exclusivo de quienes contaban con recursos económicos importantes. No solo implicaba el gasto de adquirir ejemplares reproductores, que podían valer miles de pesos cada uno, sino también los costos de su mantenimiento, alimentación de alta calidad, veterinarios especializados, establos apropiados, cuidadores y entrenadores. Mantener un solo caballo podía ascender a cientos de pesos mensuales. Luis poseía varios. Sus caballos eran reconocidos en los círculos de la charrería mexicana. Otros charros admiraban su calidad excepcional. Luis montaba estas magníficas criaturas en sus películas, creando escenas impresionantes que maravillaban al público. Cuando galopaba a toda velocidad persiguiendo forajidos, cuando hacía que su caballo se levantara de modo dramático, o ejecutaba maniobras complejas,
Siempre montaba a sus propios caballos, entrenados por él mismo. Estas monturas participaron en competencias de charrería, obteniendo premios que confirmaban su calidad superior, lo que incrementaba su valor como reproductores. Otros criadores deseaban utilizar los sementales de Luis para mejorar sus propias líneas. Así se formaba un círculo virtuoso donde la inversión en caballos de alta calidad generaba aún más valor con el tiempo. Pero para Luis, los caballos no eran solo un negocio, sino una pasión auténtica heredada de su infancia en Sonora. Recordaba los caballos de su familia antes de perder las tierras y cómo aprendió a montar siendo niño. Los caballos lo conectaban con sus raíces, con el norte mexicano y con la tradición ranchera que definía su identidad. Y luego estaban los trajes de charro. Ahí Luis realmente invertía grandes sumas. Sus trajes no eran simples disfraces de tienda, sino verdaderas obras de arte hechas a medida por los mejores sastres y artesanos especializados en la vestimenta charra. Cada traje comenzaba con telas de primera calidad. Lana fina para pantalón y chaqueta. Gamuza suave en los detalles y seda para el moño. Después venía el bordado artesanal. Maestros bordadores dedicaban semanas, a veces meses, a bordar elaborados diseños en los costados del pantalón y la chaqueta, utilizando hilos de oro y plata genuinos. Los motivos eran florales, geométricos, representaciones de águilas y símbolos mexicanos. Los botones eran de plata maciza, muchas veces con incrustaciones de oro, y cada botón era una pieza única creada por orfebres expertos. Un solo traje podía tener decenas de botones de plata, cuyo valor solo representaba una inversión considerable, sin contar la labor artesanal. Los sombreros eran confeccionados por maestros sombrereros que trabajaban el fieltro o la palma, con técnicas tradicionales perfeccionadas a lo largo de generaciones. Un sombrero charro de calidad excepcional podía costar tanto como el salario mensual de un trabajador promedio. Luis contaba con múltiples sombreros, cada uno adecuado para distintas ocasiones y vestuarios. Las botas eran hechas a mano por zapateros especializados, con piel de la más alta calidad. Cada par era moldeado a medida para los pies de Luis, garantizando comodidad perfecta durante largas jornadas de filmación a caballo. Estas botas tenían detalles elaborados, costuras decorativas y tacones reforzados con metal. Eran funcionales, pero también una pieza de belleza. Muchos de esos trajes han perdurado hasta nuestros días, fortalecidos con estructuras metálicas. Estos trajes no solo cumplían una función práctica, sino que también representaban auténticas obras de arte. Muchos de ellos han llegado intactos hasta nuestros días. Algunos permanecen en manos privadas, conservados por las familias, mientras que otros han sido donados a instituciones como la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM, donde se exhiben como valiosos testimonios del patrimonio histórico del cine mexicano. Sí, contemplar uno de los trajes de Luis Aguilar en un museo es presenciar la época dorada del cine plasmada en tela, plata y maestría artística. Luis, además, coleccionaba objetos vinculados con la charrería, monturas confeccionadas con cuero finamente trabajado y detalles en plata, riendas exquisitas, espuelas de diseños únicos y lazos de la mejor calidad para charrear. Cada pieza tenía un uso práctico, pero también era una joya para coleccionistas. En conjunto, formaban un legado invaluable de la cultura charra mexicana, un estilo de vida y un patrimonio. El universo de Luis Aguilar giraba en torno a tres grandes pasiones: el cine, la música y la charrería. No era un hombre de excesos ni ostentaciones, no coleccionaba joyas costosas, ni adquiría arte europeo lujoso, ni se entregaba a gastos innecesarios. Su verdadero lujo residía en vivir con autenticidad dentro de la tradición mexicana que tanto amaba. Las presentaciones musicales eran un pilar esencial en su vida. Luis actuaba en teatros, auditorios, plazas de toros y eventos privados. Siempre llegaba impecablemente vestido con sus trajes de charro, acompañado por un mariachi, listo para interpretar las canciones que el público veneraba. Morenita Mía, El Sinaloense, El Fandanguero. La audiencia coreaba cada tema, pedía más y no quería que abandonara el escenario. Aunque poseía una voz barítona excepcional, nunca alcanzó ventas millonarias de discos como otros intérpretes de su generación, pero llenaba todos los espacios donde se presentaba. La gente pagaba por verlo en vivo, por escucharlo cantar, por estar cerca de una verdadera leyenda. Esa era su conexión genuina con el público, no a través de números de ventas, sino mediante experiencias compartidas en el directo. Luis también era habitual en los lienzos charros y en las charreadas. No se limitaba a ser un espectador pasivo. Participaba activamente, montaba sus caballos,
Realizaba suertes charras y compartía momentos con otros charros que lo respetaban profundamente. En esos círculos, Luis no era una estrella de cine, sino un charro más, un hombre que amaba la tradición y la vivía con pasión. Su vida social abarcaba reuniones con actores y actrices de la época dorada. Mantuvo una amistad cercana con Pedro Infante hasta la trágica muerte de este en 1957. También trabajó y convivió con Jorge Negrete, Tintán, Pedro Armendáriz y María Félix. En esas cenas se compartían anécdotas de rodajes, se planificaban nuevos proyectos y se forjaban las amistades que marcaron esa época inolvidable. Sin embargo, Luis también enfrentaba sus propios demonios. Su afición al alcohol era evidente y generaba conflictos frecuentes. En ocasiones llegaba tarde a las filmaciones o en condiciones poco adecuadas. Aunque los productores se quejaban, toleraban la situación porque seguía siendo un imán para el público. Su adoración popular compensaba sus problemas personales. La pérdida de Roberto, su hijastro a quien amaba como a un hijo, lo sumió en una profunda depresión que agravó su consumo de alcohol. Nunca pudo perdonarse por no haber asegurado el arma con la que ocurrió la tragedia. Se culpaba constantemente. En algún momento ingresó a Alcohólicos Anónimos, pero para entonces su salud ya estaba muy deteriorada. El enfisema pulmonar provocado por décadas de tabaquismo, junto a problemas cardíacos acumulados, hicieron que sus últimos años fueran verdaderamente difíciles. El enfisema pulmonar causado por décadas de tabaquismo, sumado a problemas cardíacos acumulados, hicieron que sus últimos años fueran realmente complicados. Sin embargo, a pesar de sus dificultades personales, Luis conservó su dignidad profesional hasta el final. Continuó trabajando siempre que le fue posible. En 1992, a los 74 años, obtuvo su primer y único premio Ariel por mejor actuación de reparto en Los años de Greta. Fue un reconocimiento tardío, pero justo, a una trayectoria de décadas de trabajo sobresaliente. Al fallecer en 1997, México perdió a uno de sus últimos íconos de la época dorada del cine. Su funeral reunió a multitudes. Actores, productores, charros y aficionados comunes acudieron a despedirlo. Su legado en la pantalla grande es impresionante. Más de 155 películas que reflejan la evolución del cine ranchero mexicano desde los años 40 hasta los 90. Entre sus filmes más recordados están Sota, Caballo y Rey, El gallo Giro, El muchacho alegre, A toda máquina, ¿Qué te ha dado esa mujer?, Pócimas, El 7 leguas, Chucho el roto, La carabina 3030, Dicen que soy hombre malo y Juan sin miedo. Cada título representa un capítulo importante en la historia del cine mexicano. Espero que hayas disfrutado este viaje por la vida de Luis Aguilar, El gallo Giro, tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si tienes alguna anécdota extra sobre su vida, sus caballos, sus trajes de charro o su carrera, por favor compártela en los comentarios. Me encantaría descubrir más relatos sobre esta leyenda. Ahora te pregunto, ¿qué detalle de su vida te pareció más fascinante? Y si te interesan este tipo de contenidos donde exploramos el legado de las estrellas de la época dorada, no te pierdas nuestro video sobre Emilio el Indio Fernández, donde revelamos secretos poco conocidos. Suscríbete para no perderte nada.